Uso del espectrofotómetro. Ley de Lambert-Beer en el espectrofotómetro. La ley de Lambert-Beer, también conocida como ley de Beer-Lambert-Burger, fue descubierta de formas diferentes e independientes. En primer lugar, por el matemático y astrónomo francés Pierre Bouguer en 1729. Luego, por el filósofo y matemático alemán Johann Heinrich Lambert en 1760. Y por último, el físico y matemático también alemán August Beer en el año de 1852. La ley de Lambert. Esta ley establece que cuando pasa luz monocromática por un medio homogéneo, la disminución de la intensidad del haz de la luz incidente es proporcional al espesor del medio, lo que equivale a decir que la intensidad de la luz transmitida disminuye exponencialmente al aumentar aritméticamente el espesor del medio absorbente. Ley de Beer. La intensidad de un haz de luz monocromática disminuye exponencialmente al aumentar aritméticamente la concentración de la sustancia absorbente, cuando este haz pasa a través de un medio homogéneo. Entonces, combinando las dos leyes, forman la ley de Lambert-Beer, la cual se deduce de la siguiente manera. Mientras más concentrada la muestra, mayor es la absorbancia y menor la transmitancia. Y si existe menor concentración, menor será la absorbancia y mayor la transmitancia. A continuación, se presentan las definiciones de transmitancia y absorbancia. La transmitancia es la razón entre la luz monocromática transmitida por una muestra y la energía o luz incidente sobre ella. Tanto la energía radiante incidente como la transmitida deben ser medidas a la misma longitud de onda. Absorbancia se define como la cantidad de energía radiante absorbida por una sustancia pura o en solución. Limitaciones de la ley de Beer. Primero, la ley de Beer es una ley límite. No se cumple para todas las concentraciones. Se cumple solo en un rango determinado de concentraciones. Dentro de ese rango es donde hay que trabajar. Se trabaja en el rango de concentración donde hay una linealidad. Cuando trabajamos con concentraciones elevadas, se procede a la dilución de la muestra hasta que queda dentro del rango donde se cumple la ley de Beer. Otra limitación es que es una ley que solo se cumple para sustancias puras porque el resultado de una medida puede ser la suma de la absorbancia de todas las sustancias que están en la muestra y no sabríamos indicar su correspondencia. Como por ejemplo, aquí en esta imagen se observa una muestra hemolítica, ictérica y lipémica, lo cual puede interferir con la absorbancia de la prueba. Uso del equipo. El espectrofotómetro es un aparato que se utiliza para identificar y determinar cuantitativamente las sustancias basándose en la cantidad de luz que puede absorber. Es un instrumento muy útil en el laboratorio porque sirve para determinar sustancias que se encuentran en distintas muestras, ya sea en suero o en plasma. La espectrofotometría es una técnica basada en la capacidad de los átomos y las moléculas para absorber radiaciones electromagnéticas. El espectrofotómetro es capaz de medir esas radiaciones. Toda radiación electromagnética se propaga en forma de ondas y viene caracterizada por una longitud de onda. Cada radiación tiene una longitud de onda que es la distancia entre dos picos y se mide en nanómetros. Componentes del espectrofotómetro. El esquema que se presenta a continuación describe la interrelación de los diversos componentes de un espectrofotómetro. Los más importantes son los siguientes: la fuente luminosa, el monocromador, el portador de muestras o cubeta, el sistema detector y el sistema de lectura. Mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo del espectrofotómetro debe responder a las rutinas y a las frecuencias recomendadas por el fabricante. A continuación, se presentan un grupo de rutinas básicas que pueden ser realizadas en el laboratorio. Limpiar externamente el espectrofotómetro, incluyendo los controles, pantallas o metros de medición. Esto se puede realizar con una pieza de tela fina similar a la textura de los pañuelos, humedecida con agua destilada. Inspeccionar y limpiar el cable de alimentación eléctrica. Verificar que la lámpara esté limpia y en buen estado. Si no funciona, instalar una nueva con las mismas especificaciones de la original. En los espectrofotómetros modernos, el estado de la lámpara es detectado automáticamente mediante el software que controla el estado y el funcionamiento del equipo, por lo que es fácil determinar en qué momento es necesario cambiar la lámpara.
Efectuar el cambio de la lámpara y realizar el ajuste posterior siguiendo el procedimiento recomendado por el fabricante. Revisar el fusible de protección antes de abrir el alojamiento del fusible. Comprobar que el espectrofotómetro esté apagado y que sus contactos se encuentren limpios y en buen estado. Y si es necesario, reemplazarlo. Colocar uno nuevo con las mismas características del recomendado por el fabricante. Colocar el instrumento en la configuración operacional. Accionar el interruptor de encendido para permitir un funcionamiento por 5 minutos. Luego verificar lo siguiente. Si las lámparas o indicadores piloto funcionan, si el indicador de lectura permanece en cero, realizar una prueba de corriente de fuga en la posición del encendido y apagado. Luego, verificar el polo a tierra y la polaridad correcta. Verificar la polaridad correcta sin polo a tierra y verificar la polaridad inversa sin polo a tierra. Calibrar el panel frontal del espectrofotómetro siguiendo las instrucciones del fabricante. Medir la sensibilidad del equipo. Realizar la prueba siguiendo la ley de Beer. Regresar el espectrofotómetro a la configuración inicial si la calibración se ha efectuado con éxito. Funcionamiento. Como primer paso tenemos encender el espectrofotómetro antes de realizar la prueba, teniendo en cuenta el tiempo de termostatización recomendado por el fabricante. 2. Seleccionar la longitud de onda de trabajo. 3. Seleccionar la temperatura de trabajo. 4. Elegir una cubeta en buen estado, ya sea sin deformaciones ni suciedad. 5. Llevar a cero la absorbancia con agua destilada. 6. Vaciar la cubeta y enjuagarla con una pequeña porción de solución a medir para arrastre. 7. Cargar la cubeta con la solución y leer la absorbancia por duplicando información la absorbancia promedio. 8. Si se debe medir más de una solución, hay que enjuagar la cubeta con una porción de la solución antes de medir y leer como en el paso. 9. Tener la precaución de empezar siempre por la solución más diluida. Lugar de instalación. Revisar que el lugar de instalación disponga de espacio libre alrededor del espectrofotómetro con 2 propósitos. El primero, para pasar sin inconveniente los cables de conexión, lo cual podemos ubicar los elementos o equipos de apoyo, como por ejemplo, estabilizador del voltaje. Segundo, permitir una adecuada ventilación del equipo cuando éste esté en operación. Luego, comprobar la integridad del mesón, su estado y limpieza. Verificar que en la proximidad del espectrofotómetro no se encuentren instalados equipos que pudieran transmitir vibraciones durante su operación. Ejemplo, una centrífuga. Examinar que el entorno no esté afectado por condiciones de humedad excesiva, polvo o alta temperatura. Se estima que la temperatura ambiente adecuada para la operación de un espectrofotómetro oscila entre 10 a 35 grados centígrados. Evitar que el equipo esté ubicado en un lugar donde reciba radiación solar directa. No instalar el equipo en un lugar donde existan campos magnéticos o radiaciones electromagnéticas intensas. Controlar que el área de instalación esté libre de la influencia de gases o sustancias corrosivas. Precauciones y recomendaciones. Utilizar únicamente cubetas de 1 centímetro, material de cuarzo, para efectuar análisis por debajo de los 310 nanómetros. Los fenómenos que afectan la ley de Beer son los siguientes. Primero, las altas concentraciones por asociación molecular de especies iónicas. Segundo, por las variaciones en hidratación a bajas concentraciones pueden producir cambios en la naturaleza de los iones completos.